Ahora bien, empecemos con Noam Chomsky. Noam Chomsky nace en Filadelfia, Estados Unidos, el 7 de diciembre de 1928 de una familia judeo-ucraniana. Es considerado como el padre de la lingüística moderna y uno de los pensadores más influyentes en el siglo XX. Pero su trabajo no se asigna solamente en la lingüística, también tiene unos buenos aportes en la filosofía y en el análisis político. Sus aportes están consignados en libros como Estructura lógica de la teoría lingüística, con la cual obtuvo su doctorado en 1955. Otro libro muy aclamado en el entonces es El lenguaje y el entendimiento, y otro, La lingüística cartesiana, entre sus muchas publicaciones. Veamos ahora la teoría propia de Noam Chomsky. La teoría de Noam Chomsky se encierra dentro de la gramática generativa o gramática generativa transformacional. ¿Qué es esta teoría? Para solucionar esta incógnita me valgo de una pregunta que me parece acertada hacer al principio de esta exposición. Ahora bien, ¿qué conocimiento de su lengua tiene el hablante que le permite construir y comprender oraciones nuevas? Es decir, ¿qué conocimiento tiene para comprender lingüísticamente todos los actos de habla dentro de un campo social? Es necesario acudir a un término que enuncia este pensador que es Marcos. El, el, la persona tiene una serie de marcos, reglas subyacentes a la mente que le permiten comprender la sintaxis en que está construida una oración o un texto, una declaración, para comprenderla y asimismo para producir en ese mismo idioma. Ya sea en inglés, tiene ciertos marcos, ciertas reglas, ciertas formas sintácticas particulares diferentes al español que le permiten entender al hablante de inglés comprender un discurso, una conversación en inglés. Ahora bien, apoyándome en estos marcos, es necesario llegar a el ignatismo del lenguaje. Noam Chomsky, como vemos, si nos remitimos a la pregunta primera que hicimos, ¿qué conocimiento de su lengua tiene el hablante que le permite construir y comprender oraciones nuevas? Podemos decir que Noam Chomsky acepta y plantea que existe un innatismo del lenguaje, en contraposición a lo que se había planteado en el siglo XIX con los estructuralistas en cabeza de Ferdinand de Saussure, que decían que un ser humano debe estar expuesto a una sociedad, a una comunidad hablante para poder aprender por la escucha de su lengua, sus formas particulares, su estructura. Noam Chomsky rebate esta teoría diciendo que el lenguaje existe previamente en el sujeto, es decir, que a, tenemos una configuración mental dentro de la cual podemos comprender cualquier lengua. De esto se viene otro término que es la gramática universal. Es decir, existe una serie de reglas, parámetros o gramáticas que el ser humano tiene, que al ser expuesto a una lengua puede comprenderla de manera fácil. O sea, si por ejemplo yo tengo un hijo que nació en Colombia, pero lo llevo a vivir a China siendo un niño muy pequeño, ese niño puede aprender la lengua la lengua del chino muy fácilmente porque él tiene
una gramática universal. Ahora bien, pasemos a otro concepto que enlaza él dentro de la gramática generativa. Existen dos momentos en donde se hace patente un estudio lingüístico dentro de esta teoría. Ahora, por un lado tenemos la competencia y por otro lado tenemos la actuación. ¿Qué son estos dos términos? Son términos concomitantes. La competencia es el conocimiento que tiene un hablante para comprender cualquier enunciado en una lengua particular y producir cualquier enunciado en una lengua particular. Ahora bien, ¿y qué es la actuación? La actuación es el momento en que usted produce un acto lingüístico. Es decir, todo lo que yo he dicho hasta el momento es una actuación lingüística. Y a ello usted puede analizar cuáles son el conjunto de marcos que tiene esa lengua en particular. Ahora bien, refirámonos por otro lado al lenguaje, en tanto concebido como un concepto. El lenguaje es, en Chomsky, creativo. ¿Qué quiere decir con esto? Ahora bien, sigamos con el segundo autor. Steve Pinker es nacido en 1998 en Montreal, provincia de Canadá, como fruto de una familia judía. Su formación está en la psicología. Pudo doctorarse en la Universidad de Harvard en este campo. Su más importante libro en relación con el lenguaje se llama Instinto del lenguaje. En este se caracteriza tres preguntas que, a mi modo de ver, sintetizan toda su teoría. Por un lado, está cómo construimos las palabras y las frases. Segundo, cómo entendemos lo que nos dicen los demás. Tercero, cómo aprenden a hablar con facilidad los niños y después es tan difícil aprender un nuevo idioma. Aquí tenemos dos hablantes para ejemplificar las teorías de Steve Pinker. Steve Pinker se apoya naturalmente en Noam Chomsky, ya que fue uno de sus compañeros de clase. Él acepta que hay un innatismo del lenguaje, tal como lo postuló Chomsky, pero el instinto del lenguaje lo trata más como una adaptación histórica y evolutiva que ha tenido los seres humanos, como lo ha hecho Darwin en sus discursos. Entonces, cada generación ha podido reformular y potencializar el lenguaje de acuerdo a sus posibilidades sociológicas y tecnológicas. Claramente, pues los seres humanos nos desarrollamos. Para Steve Pinker, el lenguaje refleja las variabilidades que tiene el hombre frente a su realidad. Entonces, podemos llamar esto un esfero porque lo necesitamos para poder escribir. Podemos llamar esto un muñeco porque de alguna manera creamos ese universo para que pueda existir. De la misma manera, Steve Pinker establece como una capacidad innata en la capacidad de que en un sujeto pueda producir imágenes en otro sujeto mediante la selección de palabras y este sujeto pueda entenderlas más o menos acorde a lo que él quiso hacer. Para explicar esto, dice Steve Pinker que existen dos tipos de actos de habla. Los actos de habla indirectos son los que se hace un hablante para dar a entender a un oyente una información de manera implícita, de manera no directa, pero insinuada.
esto pasa con el soborno. Cuando este sujeto quiere sobornar al policía, digámoslo así, pero sin hacer que él lo note manifiestamente, pero que exista una cierta insinuación. También pasa con el acoso sexual o el enamoramiento. Por otro lado, existen los actos de habla directos, que como su nombre lo indica, son los actos de habla que el emisor los son los actos de habla que el emisor pronuncia su información tal y como está sin modelar el lenguaje. Así pues, Noam Chomsky dice que nosotros tenemos una estructura de las palabras en términos de que podemos demostrar nuestros intereses mediante la conformación de palabras de una manera ordenada. ¿Qué quiere decir? En el paradigma del español se necesita que primero vaya el sujeto, después el predicado y después el complemento. Si este paradigma se destruye o se alteran sus condiciones en el que el verbo vaya primero, el complemento después y el sujeto seguidamente, podemos ver que hay una alteración del lenguaje que tal vez puede dificultar su entendimiento, cosa que pasa en el lenguaje poético rara vez cuando se usa el hipérbaton para alterar su orden. Pero cuando hacemos esto en una conversación, podemos ver que es inteligible lo que él quiere decir. Por ejemplo, cuando este sujeto le dice, voy a hacer unas empanadas para mi mamá, él lo puede entender claramente. Pero si este sujeto le dice, las empanadas, mamá, voy a hacer, este sujeto no lo puede entender a simple vista, sino lo puede entender mediante un mecanismo de abstracción que tiene el sujeto, quizás no pegado al lenguaje, sino por una simple asociación de palabras que él tiene estructurado. Como decir, el sujeto va primero, el verbo va después y el complemento es el último. Así pues, toda, así pues, toda relación así pues, toda relación, así pues, toda comunicación lingüística que tiene que tienen dos sujetos, existe una especie de negociación, una relación en el que primeramente hay un contenido que él quiere expresar, pero él
lo expresa de cierta manera para que este sujeto pueda pueda, para que este sujeto pueda comprender los dos mensajes que él quiere decir. Es un contenido literal, por un lado, y es un contenido implicado.